Desde la infancia, Sara y Javier fueron inseparables. Crecieron en un pequeño pueblo donde el tiempo parecía detenerse en los campos dorados y las risas infantiles resonaban en los patios de recreo. Javier siempre estuvo allí para Sara, un faro en los momentos oscuros y un eco de alegría en los días luminosos. En la adolescencia, cuando los corazones palpitan con la intensidad de los primeros amores, Sara y Javier compartieron secretos y sueños bajo el cielo estrellado. Prometieron estar ahí el uno para el otro, sin importar qué. Sin embargo, como tantas veces ocurre, la vida tenía sus propios planes. Sara, con su risa contagiosa y su mirada serena, conoció a Camilo en la universidad. Su amor floreció como un jardín en primavera, y pronto se comprometieron. Javier, en su quietud y lealtad, observaba desde la sombra, sintiendo el peso de un secreto que amenazaba con ahogarlo. «Tienes que decírselo», insistía Tatiana, la confidente de Javier. Era ella quien lo empujaba hacia el precipicio del amor no correspondido. Tatiana, con sus propios motivos oscuros, veía en Javier la llave para desbaratar el matrimonio de Sara y Camilo. Javier, confundido y atormentado por los sentimientos que guardaba en lo más profundo de su ser, finalmente cedió ante la presión de Tatiana. Era una tarde de verano cuando, bajo la sombra de un roble centenario, Javier confesó su amor por Sara. El silencio que siguió resonó más fuerte que cualquier palabra pronunciada. Sara, con lágrimas en los ojos y el corazón hecho añicos, se alejó, dejando a Javier solo con su dolor y arrepentimiento. Los días se deslizaron como lágrimas por las mejillas de Javier, mientras el peso del silencio aplastaba su alma. Tatiana, en su retorcida manipulación, se convirtió en su único consuelo, una sombra en la oscuridad que lo envolvía con promesas vacías. Mientras tanto, el compromiso de Sara y Camilo avanzaba como un tren sin frenos hacia el altar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero el fantasma del amor no correspondido seguía atormentando a Javier, erosionando su espíritu como el viento desgasta las rocas. El día de la boda llegó como un eclipse, cubriendo todo con una sombra de incertidumbre y pesar. Javier, con el corazón en la garganta, observó desde lejos mientras Sara caminaba hacia su destino, hacia un futuro que él había soñado compartir. Fue entonces, en el momento más inesperado, cuando la verdad salió a la luz como un relámpago en la noche. Tatiana, con sus mentiras al descubierto, reveló su papel en el drama que había consumido las vidas de todos. Camilo, con el corazón roto y los ojos llenos de traición, se enfrentó a la realidad que había estado evitando. Sara, perdida entre las ruinas de lo que una vez fue su amor, buscó a Javier en medio del caos y la confusión. Encontró sus ojos, reflejos de su propio dolor, y en ese instante comprendió la profundidad de los sentimientos que siempre habían estado ahí, ocultos a plena vista. Las lágrimas se convirtieron en palabras y las palabras en abrazos. En medio del caos, Sara y Javier encontraron un atisbo de paz, una chispa de esperanza en un mundo lleno de sombras. A medida que el sol se ponía en el horizonte, prometieron empezar de nuevo, juntos, enfrentando el futuro con valentía y amor. El peso del silencio se había levantado, dejando al descubierto los verdaderos corazones de aquellos que se atrevieron a amar en medio de la tormenta. Y mientras el mundo seguía girando, Sara y Javier caminaron hacia el horizonte, listos para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete a este canal Mis Historias de Amor y no te pierdas todas las interesantes historias que tenemos para ti.